La novia del cementerio. No soy una persona supersticiosa. O al menos no lo era, hasta que presencié algo que cambió mi forma de ver el mundo. Siempre he creído que hay una explicación racional para todo lo que ocurre. Quizás por eso, lo que me sucedió hace unos meses en un pequeño pueblo de México aún me atormenta, porque no puedo encontrar una explicación que me deje dormir en paz. Todo comenzó con la muerte de Patricia, una mujer conocida en el pueblo de San Gregorio, al pie de las montañas. No era alguien con quien yo estuviera particularmente cercana, pero conocía su historia. A sus 25 años, Patricia había planeado su boda con Marcos, su amor de toda la vida. Sin embargo, pocos días antes del gran evento, un accidente de coche le arrebató la vida. Fue un golpe devastador para todos, pero más para Marcos, quien parecía estar consumido por la tragedia. Como era costumbre en San Gregorio, se decidió que Patricia sería enterrada como novia. El vestido blanco que había comprado para la boda ahora sería su mortaja. Toda la ceremonia fúnebre fue extrañamente tranquila, quizás porque la gente estaba demasiado aturdida por la pérdida. Aún recuerdo cómo el ataúd, decorado con flores blancas, fue llevado en procesión al cementerio del pueblo. Nadie lloraba en voz alta, solo se escuchaban sollozos contenidos y las pisadas lentas sobre la tierra seca. Una vez que bajaron el ataúd a la fosa, algo en el ambiente cambió. No puedo describirlo exactamente, pero se sentía como si el aire hubiera adquirido una densidad extraña, una presión que hacía difícil respirar. Nadie dijo nada. Nos quedamos allí, en respetuoso silencio, hasta que la tumba fue sellada por completo. Todo parecía haber concluido sin incidentes. Esa misma noche, regresé a casa con la sensación de que algo andaba mal. No podía sacudirme la imagen de Patricia, y mucho menos el vestido blanco que se me aparecía en la mente una y otra vez. Intenté dormir, pero mis pensamientos no me dejaban en paz. Cerca de las 3 de la mañana, me despertó un ruido distante, casi como un lamento. Pensé que era el viento, pero al asomarme por la ventana, vi algo que me congeló. El cementerio estaba a unas cuantas calles de mi casa, y desde mi ventana podía ver las lápidas en la colina. En la oscuridad, iluminada apenas por la luz tenue de la luna, vi una figura. Al principio pensé que era alguien caminando por el cementerio, tal vez un borracho que había perdido su camino. Pero luego vi el vestido blanco. Era inconfundible. Mi corazón comenzó a latir más rápido de lo normal. Intenté convencerme de que estaba viendo mal, que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada después del funeral. A la mañana siguiente, en el mercado del pueblo, no pude evitar mencionar lo que había visto. Para mi sorpresa, no fui la única que había presenciado algo extraño. Una anciana que vivía cerca del cementerio aseguró haber visto lo mismo. Había una figura femenina, vestida de blanco, caminando entre las tumbas, de un lado a otro, como si buscara algo. Otros vecinos también comenzaron a compartir sus experiencias. Todos coincidíamos en un detalle perturbador: la figura vestía un traje de novia. Los rumores se extendieron rápidamente por San Gregorio. Al principio, algunos pensaron que alguien estaba jugando una broma macabra. Pero conforme pasaban los días, las apariciones se volvieron más frecuentes y los testimonios más difíciles de ignorar. Había quienes aseguraban que habían escuchado su voz, llamando con desesperación. Otros juraban haber visto el rostro de Patricia, con los ojos vacíos, moviéndose entre las lápidas como si no pudiera descansar. Una semana después del entierro, la familia de Patricia decidió abrir la tumba. Habían oído tantos rumores que querían asegurarse de que todo estaba en su lugar. Lo que encontraron fue aterrador. El ataúd estaba vacío. La tierra alrededor de la tumba no mostraba signos de haber sido removida desde que la habían enterrado. Nadie entendía cómo el cuerpo de Patricia había desaparecido, ni mucho menos quién o qué era lo que caminaba por el cementerio cada noche. Marcos, destrozado por el dolor, se negó a creer lo que estaba sucediendo. Decía que era imposible, que la mujer que amaba no podía estar deambulando de esa manera. Sin embargo, incluso él fue testigo de algo que lo hizo reconsiderar. Una noche, mientras bebía solo en su casa, sintió que algo lo llamaba.
Se levantó y salió al patio, donde vio una figura vestida de blanco de pie junto a la cerca. Creyó por un momento que se estaba volviendo loco, pero el rostro que vio a la distancia era el de Patricia, y no había duda alguna. El pueblo estaba en estado de pánico. Nadie quería salir de noche, y aquellos que vivían cerca del cementerio comenzaron a mudarse temporalmente con familiares en otras partes. Durante los días, todo parecía normal, pero en cuanto caía el sol, la sensación de inquietud volvía a apoderarse de todos. Nadie quería hablar de la novia del cementerio, pero todos sabían que estaba allí, esperando. Comencé a investigar. Quería entender por qué Patricia no había podido descansar en paz. Encontré historias antiguas, relatos de mujeres enterradas como novias que regresaban de la tumba en busca de justicia o para cumplir una promesa rota. Recordé que el día de su muerte, Marcos y Patricia habían tenido una discusión acalorada. Algunos decían que Patricia murió furiosa, convencida de que su prometido había traicionado su confianza. Una noche, decidí ir al cementerio por mi cuenta. Sabía que no era una buena idea, pero la curiosidad y el miedo mezclados en mí eran más fuertes que la razón. Caminé hasta la entrada, sintiendo como el silencio del lugar se extendía como una manta sobre mí. Las lápidas estaban bañadas por la luz pálida de la luna y el viento agitaba las hojas secas a mi alrededor. A lo lejos, vi la tumba de Patricia, y allí estaba ella, de pie junto a la lápida, mirando en mi dirección. No podía moverme. Estaba completamente paralizada por lo que veía. Era Patricia, sin duda alguna. Su vestido de novia estaba cubierto de polvo, pero aún así brillaba bajo la luna. Estaba allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo o a alguien. No me atrevía a acercarme. De pronto, se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia la parte más oscura del cementerio. En ese momento, supe que no era bienvenida. Al día siguiente, no quise contar lo que había visto. Pero el rumor se había extendido aún más. Marcos había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Su casa estaba vacía, y algunos decían que lo habían visto por última vez caminando hacia el cementerio en la madrugada. Nunca volvió. El pueblo intentó seguir adelante, pero el miedo seguía presente. La tumba de Patricia permaneció sellada, pero todos sabíamos que ella ya no estaba allí. Cada noche, algunos dicen que siguen viéndola caminar entre las lápidas, con su vestido blanco arrastrándose por la tierra, buscando a Marcos, o quizás buscando algo que ninguno de nosotros podía darle. Desde entonces, no he vuelto al cementerio. He intentado seguir mi vida, pero no puedo olvidar lo que vi. Ni la sensación de que hay algo en el aire en San Gregorio, algo que no pertenece a este mundo. A veces, por las noches, cuando todo está en silencio, siento como si algo me estuviera observando. Pero nunca me atrevo a mirar por la ventana. La mujer del velorio. Nunca pensé que un velorio me marcaría para el resto de mi vida. Crecí en un pueblo pequeño de Colombia, donde la muerte era vista como parte de la vida, y los velorios no eran algo fuera de lo común. Se velaba al difunto en casa, rodeado de familiares y amigos que, entre lágrimas, rezaban por el descanso de su alma. Había asistido a más de uno, y todos me parecían similares. Al menos hasta el día en que murió Samuel, un niño de apenas 7 años. Samuel vivía al otro lado del pueblo, en una pequeña casa al final de una calle polvorienta. Era un niño alegre, siempre corriendo por los campos, con una energía que parecía interminable. Pero la vida puede ser cruel, y a veces la muerte llega sin previo aviso. Un día, sin más, Samuel cayó enfermo. No se sabía bien qué le había sucedido. La fiebre lo consumió rápidamente, y antes de que alguien pudiera hacer algo, ya había fallecido. La noticia sacudió a todos en el pueblo, pero especialmente a su madre, María. María era una mujer fuerte, conocida por su determinación y devoción hacia su único hijo. Verla destrozada fue doloroso para todos. El velorio de Samuel fue una escena desgarradora. La casa estaba llena de vecinos y familiares, todos apretados en la pequeña sala donde el ataúd blanco reposaba en el centro, rodeado de velas y flores marchitas.
El aire era denso, no solo por el calor sofocante del lugar, sino por el peso de la tristeza que lo envolvía todo. Yo llegué temprano al velorio. Sabía que no sería fácil ver a un niño tan pequeño en esa situación, pero quería apoyar a María, aunque apenas la conocía. Al entrar, lo primero que me impactó fue el silencio. Había decenas de personas, pero nadie decía nada. Era un silencio incómodo, casi opresivo. Solo se escuchaban las respiraciones lentas y pesadas de los presentes y de vez en cuando el crujido de las sillas de madera al moverse. Todo iba como cualquier velorio hasta que, pasada la medianoche, algo cambió. Estábamos sentados en la sala, rezando el rosario, cuando escuché un sonido afuera. Fue un lamento, suave, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para que dejara de rezar por un momento. Miré alrededor, buscando alguna reacción en los otros asistentes, pero todos parecían concentrados en la oración. Me dije a mí mismo que quizás solo había sido mi imaginación. Sin embargo, minutos después, el lamento se repitió. Esta vez fue más largo, más profundo, como si viniera de alguien en un dolor insoportable. Levanté la vista hacia la ventana, que estaba cubierta solo por una cortina delgada. Y allí, a través de la tela blanca, vi una sombra. Era la silueta de una mujer, parada justo frente a la ventana, con la cabeza agachada y los hombros temblando, como si estuviera llorando en silencio. No pude apartar los ojos de ella. Otros en la sala también comenzaron a notar la figura. Algunos se levantaron de sus asientos, moviéndose hacia la ventana para ver mejor. Nadie dijo nada, pero la incomodidad se sentía en el aire. Finalmente, uno de los hombres presentes decidió acercarse a la puerta para salir y ver quién era. Pero cuando lo hizo, la mujer ya no estaba. La figura había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. Volvimos al rosario, aunque el ambiente había cambiado. Nadie comentó lo que acababa de suceder, pero todos lo habíamos visto. Traté de enfocarme en las oraciones, pero los lamentos continuaron, cada vez más esporádicos, siempre desde afuera, siempre como un llanto lejano que parecía estar pidiendo algo. Estaba inquieto, y por lo que podía ver, no era el único. Cada tanto, alguien miraba hacia la ventana, esperando ver de nuevo la figura, pero no volvimos a ver nada esa noche. Al día siguiente, cuando se llevó a cabo el entierro de Samuel, el pueblo entero estaba presente. Era como si todos sintieran la necesidad de estar allí, de ser testigos de ese momento. Pero el velorio seguía en mi mente. No podía sacudirme la imagen de la mujer frente a la ventana, y los lamentos, aunque distantes, aún resonaban en mis oídos. Después del entierro, hablé con algunos vecinos, intentando entender lo que habíamos visto. Nadie tenía una explicación, pero varios admitieron haber escuchado los lamentos y visto la sombra de la mujer. Los días pasaron, y aunque el pueblo intentaba volver a la normalidad, no se hablaba de otra cosa. Se decía que la figura había sido vista de nuevo, esta vez en diferentes lugares del pueblo. Siempre una mujer vestida de blanco, llorando, pero que desaparecía antes de que alguien pudiera acercarse lo suficiente. Algunos comenzaron a susurrar que era un mal augurio, que algo más terrible estaba por venir. Una semana después, María, la madre de Samuel, apareció en el mercado del pueblo. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos por el llanto constante y el agotamiento. Decía que había escuchado los mismos lamentos en su casa. No solo los había escuchado, sino que sentía que venían del cuarto de Samuel. Cada noche, alrededor de la misma hora en que habían empezado en el velorio, los lamentos comenzaban, como si la mujer estuviera en su hogar, llorando por su hijo. María no podía soportarlo más. Apenas comía, no dormía, y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. El pueblo entero estaba preocupado por ella, pero nadie sabía qué hacer. Algunos sugirieron que acudiera a un sacerdote, que rezara más fuerte, que pidiera perdón por cualquier pecado. Otros decían que la mujer de blanco era una señal de que el espíritu de Samuel no había encontrado paz. Una noche, sin poder evitarlo, decidí visitar la casa de María. Quería comprobar por mí mismo si lo que decía era cierto. Al llegar, la encontré sentada en el porche, pálida y temblorosa. Apenas me miró, pero me dejó entrar.
La casa estaba en completo silencio. Mientras caminaba por el pasillo que conducía al cuarto de Samuel, sentí una extraña presión en el pecho. No sabía si era miedo o algo más, pero había algo en esa casa que no me dejaba respirar bien. Me quedé allí, en silencio, esperando, y fue entonces cuando lo escuché. Era el mismo lamento. Bajo, triste, desgarrador. Parecía venir desde todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No pude moverme. Sentía que si daba un solo paso, la mujer aparecería frente a mí, llorando por una pérdida que no entendía. Salí de la casa lo más rápido que pude, sin decir una palabra a María. El pueblo continuó con sus vidas, pero la historia de la mujer de blanco no fue olvidada. Algunos decían que era el espíritu de una madre que había perdido a su hijo en el mismo lugar años atrás y que ahora vagaba por el pueblo buscando consuelo. Otros creían que era una advertencia, un mensaje de que algo más oscuro acechaba. Pero, en realidad, nadie sabía qué o quién era, solo que no parecía dispuesta a irse. María terminó mudándose del pueblo, incapaz de soportar más las noches llenas de lamentos. Su partida trajo algo de calma, pero en mi mente, los recuerdos del velorio, de los lamentos y de la figura frente a la ventana aún persisten. No he vuelto a la casa de Samuel desde entonces, pero de vez en cuando, en las noches más tranquilas, cuando el pueblo se sumerge en el silencio, siento que algo me observa desde lejos. Algo que aún llora por lo que no pudo salvar. Las sombras del funeral. No soy alguien que se deje llevar por las supersticiones, o al menos no lo era. Crecí en un entorno en el que los relatos de apariciones y fenómenos inexplicables eran parte de la conversación diaria, pero nunca les presté demasiada atención. Sin embargo, lo que viví hace poco en un pequeño pueblo de Guatemala me hizo replantearme todo lo que creía. Lo que vi aquel día en el funeral de mi primo Marcos, lo que todos vimos, fue algo que no debería haber sucedido. Algo que aún no puedo borrar de mi mente. Marcos no era una persona con una vida complicada. Era el tipo de hombre sencillo, que trabajaba la tierra como muchos en su familia, y que siempre tenía una sonrisa para ofrecer. Por eso, cuando la noticia de su muerte nos llegó de forma tan inesperada, fue un golpe devastador para todos. No estaba enfermo, ni había tenido ningún accidente. Un día simplemente no despertó. Los médicos dijeron que fue un ataque al corazón, pero no tenía sentido para alguien de su edad. Nadie quería aceptarlo, pero ahí estábamos, organizando su funeral. El día del entierro llegó rápidamente. Era una mañana gris y húmeda, típica de la temporada de lluvias en Guatemala. La casa de su madre estaba llena de familiares y amigos, todos compartiendo el mismo aire de desconcierto y tristeza. El ataúd, cubierto con flores blancas, descansaba en la sala principal, mientras la familia se preparaba para el último adiós. El cortejo fúnebre comenzó su marcha hacia el cementerio, que no estaba lejos, pero la sensación de caminar detrás del féretro hacía que el trayecto pareciera interminable. Yo iba en la parte de atrás, un poco alejado de los demás, perdido en mis pensamientos. Estaba procesando la idea de que nunca más volvería a ver a Marcos cuando algo me sacó de mi trance. A cierta distancia, más allá del grupo de dolientes, noté algo que no encajaba. Había un grupo de figuras que caminaban a un ritmo constante, como si estuvieran acompañándonos. Al principio pensé que simplemente eran más personas del pueblo que se habían unido al cortejo desde lejos, pero había algo en ellos que me inquietaba. Estaban demasiado lejos para reconocer sus rostros, pero su vestimenta oscura y la forma en que parecían moverse sin hacer ruido me pareció extraña. No fui el único que lo notó. Poco a poco, los murmullos comenzaron a extenderse entre los que caminaban más cerca de mí. Algunos volteaban discretamente, otros trataban de no mirar directamente, pero era evidente que no éramos los únicos en el camino hacia el cementerio. A medida que nos acercábamos al lugar, las figuras seguían allí, siempre manteniendo la misma distancia, como si nos observaran sin querer ser vistas de cerca. Llegamos a la entrada del cementerio. La humedad en el aire se hacía más densa y las nubes grises parecían pesar sobre nosotros. Fue en ese momento cuando algo verdaderamente desconcertante sucedió.
Las figuras que habíamos visto todo el camino, las que habían seguido el ataúd desde una distancia constante, simplemente desaparecieron. Un segundo estaban ahí, a lo lejos, y al siguiente, ya no había rastro de ellas. No hubo forma de explicar cómo o por qué. No habían dado la vuelta, no se habían desvanecido en la neblina. Simplemente ya no estaban. El cortejo continuó, aunque el ambiente era aún más pesado. Nos quedamos en silencio, intentando comprender lo que habíamos visto. Algunos cuchicheaban en voz baja, pero la mayoría simplemente mantenía la cabeza baja, con una sensación de inquietud que se mezclaba con el dolor del funeral. Me sentía observado, como si algo más estuviera presente en ese lugar, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. El entierro de Marcos se realizó sin más incidentes. Se rezaron las últimas oraciones, y poco a poco, la gente comenzó a irse. Algunos se fueron rápidamente, como si no pudieran soportar más estar en el cementerio, pero otros, entre los que me encontraba yo, nos quedamos unos momentos más, contemplando la tumba recién cerrada. La sensación de que algo estaba mal seguía presente, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Esa noche, ya en casa, no pude dejar de pensar en lo que habíamos visto. Las figuras oscuras que nos siguieron hasta el cementerio, y cómo desaparecieron sin dejar rastro. Traté de racionalizarlo, pensando que tal vez eran sombras proyectadas por las nubes o algún efecto óptico provocado por el cansancio y la tristeza, pero en el fondo sabía que no era así. Otros también lo habían visto. Sabía que no había sido solo mi imaginación. Al día siguiente, la conversación en el pueblo giraba en torno a lo que había ocurrido en el funeral. Nadie quería hablar directamente de las figuras, pero era evidente que todos las teníamos en mente. Algunos vecinos empezaron a contar historias antiguas sobre el cementerio, sobre otras veces en que la gente había visto cosas extrañas en ese mismo lugar. Historias de sombras que se movían entre las tumbas, de presencias que parecían seguir a los dolientes. Historias que, hasta ese momento, había considerado simples supersticiones. Durante los días siguientes, algunos de los que asistieron al funeral comenzaron a sentir que algo no estaba bien. Yo incluido. Había noches en las que, al caminar por el pueblo, sentía que alguien me observaba desde lejos. No podía ver nada, pero la sensación era inconfundible. La oscuridad parecía más pesada, y a veces, si me quedaba quieto por unos momentos, creía ver formas vagas moviéndose en la periferia de mi visión. Una tarde, fui al cementerio con la intención de dejar algunas flores en la tumba de Marcos. Necesitaba sentir que estaba haciendo algo para despedirme correctamente, para intentar cerrar lo que había sucedido. Mientras caminaba por el sendero que lleva a las tumbas más recientes, sentí una extraña calma en el aire, como si el lugar estuviera esperando algo. Me acerqué a la tumba de mi primo y dejé las flores a un lado de la lápida. Fue entonces cuando lo vi, justo al borde de mi visión, una de esas mismas figuras que habíamos visto el día del funeral. Estaba de pie, inmóvil, a unos metros de distancia entre las lápidas, observando. Esta vez, más cerca, pero aún en la sombra. No podía distinguir su rostro, ni su forma exacta, pero sentí que me estaba mirando directamente. No me moví. No sabía qué hacer. Sentí que si me acercaba, algo terrible sucedería. Y entonces, en un parpadeo, la figura desapareció, como había sucedido antes. Me fui del cementerio tan rápido como pude, con la piel erizada, luchando por no volverme a mirar hacia atrás. En los días que siguieron, comencé a preguntarme si esas figuras estaban de alguna manera conectadas con Marcos, con su muerte repentina, o si eran algo que siempre había estado allí. Algo que simplemente habíamos notado por primera vez durante su funeral. El pueblo continuó con su rutina, pero para aquellos de nosotros que habíamos estado allí ese día, las cosas no fueron iguales. Algunos decían que habían tenido pesadillas desde entonces, sueños en los que esas sombras los seguían, observando desde la distancia. Otros juraban haber visto a las figuras oscuras en otros lugares del pueblo, siempre desde lejos, siempre a punto de desaparecer. Yo mismo no he vuelto a caminar solo por la noche. A veces, cuando cae la tarde y la luz comienza a desvanecerse, cierro las cortinas de mi casa más temprano de lo habitual. No es que haya visto algo de nuevo,
pero la sensación de que algo sigue ahí, esperando, nunca ha desaparecido. Y aunque han pasado meses desde el funeral, aún no puedo sacudirme la idea de que esas figuras seguirán allí, en las sombras, acompañándonos a todos en silencio. Quizá estén esperando el próximo funeral, la próxima oportunidad de mostrarse nuevamente. No sé qué son ni qué quieren, pero sé que no estamos solos. Y eso, más que cualquier superstición o leyenda, es lo que verdaderamente me aterra. La mano en el ataúd. No soy alguien que se impresiona fácilmente. Nunca he sido el tipo de persona que se asusta con facilidad o que se deja llevar por historias de fantasmas y eventos sobrenaturales. Siempre he creído que para todo hay una explicación lógica. Pero lo que viví en el funeral de mi tía Carmen en Costa Rica fue algo para lo que no tengo respuestas. Aún hoy, cuando cierro los ojos y trato de darle sentido, no puedo evitar sentir una sensación que me deja intranquilo, como si hubiera algo en este mundo que no debería existir. El día del funeral fue particularmente oscuro, y no lo digo solo por el clima. Llovía sin parar, el tipo de lluvia que parece que no va a cesar nunca, cubriendo todo con una humedad pesada que penetraba hasta los huesos. La muerte de mi tía había sido repentina, aunque no del todo inesperada. Llevaba años luchando contra una enfermedad degenerativa, y aunque su partida nos dolió, en cierto modo fue un alivio ver que finalmente descansaba de tanto sufrimiento. A pesar de eso, el ambiente en la casa funeraria estaba tenso, como si hubiera algo más que solo la tristeza de perder a un ser querido. La familia estaba reunida en una sala pequeña y mal iluminada. El ataúd de mi tía, rodeado de flores marchitas, estaba abierto para que pudiéramos despedirnos. Aunque el velorio transcurría de manera bastante típica, había algo en el aire que no lograba identificar. Algo que no encajaba, como si el espacio estuviera cargado de una energía diferente. Me movía entre los asistentes, ofreciendo mis respetos, mientras intentaba no dejarme llevar por ese sentimiento incómodo que no podía explicar. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, todos nos reunimos alrededor para ofrecer nuestras últimas despedidas. Mi madre, de pie junto a mi tío Roberto, estaba visiblemente afectada. Roberto, el esposo de Carmen, no había dicho casi una palabra en todo el día. Solo permanecía allí, con la cabeza gacha, como si estuviera en otro lugar, perdido en su dolor. Todo parecía estar sucediendo de manera rutinaria, hasta que algo sucedió que rompió por completo esa frágil normalidad. Justo cuando uno de los empleados de la funeraria comenzó a bajar la tapa del ataúd, vi algo que me hizo detenerme en seco. Fue como un reflejo en mi visión periférica, algo que no debía estar allí. Al principio, no entendí lo que estaba viendo, pero entonces lo noté con claridad. En la esquina inferior del ataúd, sobre la tela blanca que cubría el cuerpo de mi tía, apareció una mano. No era la mano de Carmen. Esta mano era de un color pálido, huesuda y marchita, con dedos largos y retorcidos que parecían salir de la nada, posándose sobre el borde del ataúd, como si algo estuviera tratando de salir. Todo sucedió en un segundo, pero fue suficiente para paralizarme. La tapa del ataúd siguió bajando, cubriendo lentamente aquella escena, y la mano desapareció justo antes de que se cerrara por completo. Nadie más pareció notar lo que había ocurrido. Todo el mundo continuaba inmerso en el dolor del momento, sin prestar atención a lo que acababa de pasar. Me quedé de pie, sin saber cómo reaccionar. Mis ojos buscaban respuestas entre los rostros de los otros presentes, pero todos seguían con sus cabezas inclinadas, en silencio, concentrados en su dolor. Por un momento, pensé que tal vez había sido mi imaginación. El cansancio, el estrés emocional del funeral, tal vez mi mente me había jugado una mala pasada. Pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Esa mano, con su aspecto antinatural, no era algo que pudiera haber inventado. Intenté calmarme y seguir con el resto de la ceremonia, pero cada vez que cerraba los ojos, esa imagen volvía a mi mente. Me preguntaba si debía decir algo, pero ¿qué iba a decir? Nadie me habría creído. Seguramente me habrían tomado por alguien que estaba demasiado afectado por el duelo. Así que decidí quedarme en silencio, guardando lo que había visto para mí mismo. Después del funeral, todo se volvió más extraño.
Durante los días que siguieron, no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. En mi cabeza, trataba de reconstruir lo que había pasado. Volvía una y otra vez a esa mano en el ataúd. Recordaba cada detalle con una claridad perturbadora. No era solo el hecho de que hubiera una mano donde no debía estar, sino que esa mano parecía viva. Los dedos se movieron, aunque fuera solo un leve temblor, como si hubiera algo más dentro del ataúd que no debía estar allí. La sensación de que algo estaba mal no me dejó en paz. Empecé a tener problemas para dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mano. Empecé a evitar hablar con mi familia sobre el funeral. No quería que me hicieran preguntas, no quería volver a ese momento en el que me sentí completamente indefenso. Pero la realidad es que la experiencia me estaba afectando más de lo que quería admitir. Una semana después del funeral, mi madre me llamó para decirme que habían tenido que reabrir el ataúd. Al parecer, algo había salido mal en el proceso de embalsamamiento y la funeraria necesitaba corregir el error antes de trasladar el cuerpo al nicho final. La noticia me dejó frío. No quería saber más, pero la llamada de mi madre solo hizo que mi mente volviera a esa escena. La mano en la esquina del ataúd, el movimiento que apenas noté. Me preguntaba si había algo más dentro de ese ataúd, algo que no formaba parte del cuerpo de mi tía. El día en que abrieron el ataúd de nuevo, no fui al cementerio. No podía hacerlo. La sola idea de estar allí, de ver de nuevo el féretro de Carmen, me aterraba. Mi madre me contó más tarde que todo había transcurrido sin incidentes, que simplemente corrigieron lo que estaba mal y volvieron a cerrar el ataúd. Pero por dentro, algo me decía que había algo más, algo que no nos estaban contando, o algo que simplemente no queríamos ver. Poco después de ese evento, las cosas en mi vida empezaron a cambiar. Empecé a notar detalles en mi casa que antes no estaban allí. Pequeños movimientos en las sombras, sonidos extraños en las noches. En más de una ocasión, creí ver algo moviéndose en el borde de mi visión, algo que desaparecía tan rápido como aparecía. No quería admitirlo, pero sabía que estaba relacionado con lo que había visto en el funeral. Sabía que esa mano que apareció en el ataúd había sido solo el principio. Con el tiempo, he tratado de seguir adelante. La vida continúa, y aunque esa experiencia me persigue, trato de no pensar demasiado en ello. Pero de vez en cuando cae la noche y el silencio es profundo, siento que no estoy solo. Siento que hay algo más aquí, algo que me sigue desde aquel día. Y aunque nunca lo he vuelto a ver, sé que esa mano no era una alucinación. El fantasma en la procesión. No soy el tipo de persona que cree en fantasmas. Siempre me he considerado una persona práctica, anclada en la realidad. Las historias de espíritus y apariciones me parecían solo eso, historias. Algo que la gente cuenta para darle color a la vida en los pueblos. Pero todo cambió hace unos meses, cuando asistí al funeral de mi tía Laura en un pequeño pueblo en la Sierra de Ecuador. Lo que sucedió ese día fue tan real, tan palpable, que hasta el día de hoy sigo tratando de entenderlo. El día de su entierro fue claro y frío, típico de las montañas. Tía Laura había sido la matriarca de la familia, una mujer fuerte que había vivido casi 90 años. Aunque su muerte no fue una sorpresa, el dolor era palpable entre los presentes. La procesión fúnebre comenzó a media mañana, con el ataúd llevado a hombros por algunos de los hombres de la familia. Caminábamos lentamente por las calles empedradas del pueblo, avanzando en silencio mientras las campanas de la iglesia resonaban en la distancia. Yo caminaba más atrás en la procesión, cerca de mi primo Andrés, observando cómo el cortejo avanzaba con lentitud. Había algo casi ritual en el movimiento colectivo, como si todos supiéramos que estábamos participando en una de las ceremonias más antiguas de la humanidad. La gente de las casas por donde pasábamos salía a la puerta, haciendo la señal de la cruz en señal de respeto, y se unía al silencio que nos envolvía. Fue entonces cuando lo noté. Al principio, pensé que solo era mi imaginación, algo causado por el cansancio o la tristeza. A unos 10 metros detrás de nosotros, casi al final del cortejo, había una figura caminando en solitario.
Vestía ropas oscuras, gastadas por el tiempo, y mantenía la cabeza inclinada hacia el suelo. Algo en su manera de moverse llamó mi atención, pero no estaba lo suficientemente cerca como para ver su rostro. Al principio, no le di mucha importancia. En un funeral, es normal que más gente se una a la procesión a medida que pasa por el pueblo. Quizás era alguien que había llegado tarde y decidió sumarse en silencio. Sin embargo, la sensación de que algo no encajaba me inquietaba. Mientras avanzábamos por las calles, la figura seguía allí, a la misma distancia, sin variar el ritmo de sus pasos. Después de unos minutos, empecé a fijarme más en ella. A medida que avanzábamos por las calles del pueblo, otros también parecieron notar su presencia. Vi cómo algunos familiares comenzaban a mirar discretamente hacia atrás, con el ceño fruncido, como si también se hubieran dado cuenta de que algo no era normal. La figura seguía allí, caminando sola, en la misma dirección que nosotros, pero sin acercarse ni alejarse. Fue mi prima Carmen la que finalmente rompió la tensión con un comentario que no pude oír del todo, pero que claramente dejó a los otros miembros de la familia inquietos. Los vi intercambiar miradas nerviosas y de pronto, uno de mis tíos, el más anciano de la familia, se detuvo en seco. Puso una mano en el hombro de mi madre y, con voz baja, dijo algo que la hizo girarse hacia el final de la procesión. El gesto que hizo luego no lo olvidaré, sus ojos se abrieron de par en par y su rostro palideció. Algo no estaba bien, y todos los que estábamos cerca lo sentíamos. Cuando mi madre volvió a mirar hacia adelante, vi cómo se llevaba una mano a la boca, claramente afectada por lo que acababa de ver. Mi corazón comenzó a latir más rápido y me obligué a girar la cabeza para ver lo que ella había visto. La figura seguía allí, caminando en silencio detrás de nosotros, pero algo en su postura, en la manera en que se movía, ahora me resultaba aterradoramente familiar. Fue entonces cuando lo entendí. Esa figura, ese hombre vestido de manera tan anticuada, no era alguien del pueblo que se había unido tarde al cortejo. Lo reconocí, aunque habían pasado muchos años desde la última vez que lo vi. Era mi tío Ernesto, el hermano mayor de tía Laura. Pero había un problema, Ernesto había muerto hacía más de 10 años. Sentí un nudo en el estómago. Todo mi cuerpo se tensó de inmediato y me quedé paralizado por unos segundos. ¿Cómo era posible que estuviera allí, caminando detrás de nosotros, en medio de un funeral? Mi mente intentaba encontrar alguna explicación lógica, pero no había ninguna. Ernesto estaba muerto, y lo habíamos enterrado en el mismo cementerio al que nos dirigíamos ahora. Miré a mi madre y supe, por su expresión, que ella también lo había reconocido. No era una confusión. Lo habíamos visto a él, años antes, vestido de manera similar, siempre con esas ropas antiguas, caminando con la misma lentitud. Era Ernesto, de eso no cabía duda. A medida que la procesión avanzaba, los murmullos empezaron a propagarse entre los familiares. Algunos evitaban mirar hacia atrás, mientras que otros no podían dejar de hacerlo, como si temieran perder de vista esa figura. Mi primo Andrés, que caminaba al lado mío, también lo vio. Nos miramos sin decir nada, pero en su rostro vi el mismo miedo que yo sentía. Todos estábamos viendo lo imposible. El cortejo finalmente llegó al cementerio, y mientras el ataúd de tía Laura era colocado en su lugar, aproveché para buscar de nuevo al final de la procesión. Pero la figura había desaparecido. En algún momento, sin que nadie se diera cuenta, Ernesto se había desvanecido entre las tumbas, sin dejar rastro. Lo busqué con la mirada, esperando que tal vez hubiera decidido alejarse o que hubiera algún indicio de su presencia, pero no había nada. Era como si nunca hubiera estado allí. El resto del entierro transcurrió en un silencio pesado. Nadie dijo nada sobre lo que habíamos visto, pero el ambiente estaba cargado de una tensión que todos compartíamos. El rostro de cada miembro de la familia reflejaba la misma inquietud, pero nadie se atrevía a poner en palabras lo que acababa de suceder. Al final de la ceremonia, nos retiramos del cementerio, pero no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Mi tío Ernesto había sido muy cercano a tía Laura cuando ambos eran jóvenes. Según me contaron, después de su muerte, ella había pasado años recordándolo, hablando de él como si aún estuviera vivo.
Nunca superó su pérdida por completo, y aunque se casó y tuvo hijos, una parte de ella siempre permaneció atada a su hermano mayor. A lo largo de los días siguientes, escuché a algunos familiares susurrar entre ellos sobre la aparición de Ernesto. Algunos decían que su espíritu había regresado para acompañar a su hermana en su último viaje. Otros preferían no hablar del tema, como si hacerlo fuera invocar algo que no querían enfrentar. Nadie sabía qué hacer con lo que habíamos visto. ¿Era un mensaje? ¿Una advertencia? ¿O simplemente una aparición sin explicación? He tratado de olvidar lo que vi, de racionalizarlo como una coincidencia, como una ilusión causada por el cansancio o el dolor del momento. Pero la imagen de esa figura, caminando en silencio detrás del cortejo, no me abandona. Era Ernesto, no hay duda de eso. Y aunque no sé qué quería o por qué apareció ese día, lo que sí sé es que ese funeral cambió mi forma de ver la muerte y lo que puede estar más allá. Desde entonces, he dejado de descartar las historias que escucho en el pueblo. Ya no me río de los relatos sobre apariciones o fantasmas. Porque sé, con una certeza aterradora, que a veces los muertos no se quedan donde los dejamos, y que tal vez, en los momentos más importantes, algunos de ellos encuentran la manera de regresar. La tumba sellada. Nunca he sido alguien que se deje llevar por cuentos de cementerios o supersticiones. Crecí en una familia donde lo que no se podía ver o tocar no existía. Los fantasmas eran para las películas y los espíritus solo eran algo de lo que la gente hablaba para asustar a los niños. Pero lo que ocurrió en mi pueblo, en Venezuela, fue algo que nadie pudo ignorar, algo que cambió la forma en que muchos de nosotros vemos la muerte y lo que viene después. Todo comenzó con el funeral de Alejandro, un joven de apenas 20 años que había muerto de manera trágica en un accidente de moto. Alejandro era conocido en el pueblo, siempre rodeado de amigos, lleno de energía y con una vida que prometía mucho más de lo que el destino le permitió. Su muerte fue un golpe para todos, pero más aún para su familia, quienes quedaron destrozados al perderlo tan inesperadamente. El funeral se llevó a cabo un viernes, bajo un cielo que parecía reflejar la tristeza colectiva. La procesión fue solemne, como cualquier otra. La gente caminaba en silencio hacia el cementerio, donde su ataúd fue colocado en una de las nuevas tumbas, cubierto por flores y rodeado de lágrimas. No había nada fuera de lo común, nada que indicara lo que estaba por suceder. Esa misma noche, comenzaron los rumores. Algunos vecinos, aquellos que vivían más cerca del cementerio, dijeron haber escuchado golpes. Al principio, pocos prestaron atención. Tal vez los sonidos provenían de algún animal o del viento golpeando alguna estructura. Pero al día siguiente, los rumores se hicieron más inquietantes. No solo eran golpes, también se escuchaban gritos. Gritos que, según decían, parecían salir de la tierra misma. La familia de Alejandro fue la primera en alarmarse. Desconsolados y en medio del dolor, no podían creer lo que escuchaban. Sin embargo, la madre de Alejandro, desesperada por lo que los vecinos decían, fue la primera en pedir explicaciones a los encargados del cementerio. Les rogó que abrieran la tumba, convencida de que algo no estaba bien. Los encargados se negaron rotundamente, diciendo que no había ninguna razón lógica para hacerlo, que todo era una coincidencia o el producto de mentes afectadas por el duelo. Los días pasaron y los sonidos no cesaron. Los rumores se extendieron por todo el pueblo. Nadie quería acercarse al cementerio por la noche. Incluso aquellos que no creían en lo sobrenatural comenzaban a dudar de sus propias certezas. Algunos decían que los gritos se escuchaban a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la madrugada, y que, cada vez que sonaban, los perros del pueblo ladraban frenéticamente. Otros afirmaban haber visto sombras moviéndose entre las lápidas, como si algo o alguien estuviera intentando salir. Finalmente, una semana después, durante otro entierro en el mismo cementerio, ocurrió algo que confirmó lo que muchos temían. Mientras la nueva familia preparaba la sepultura de su ser querido, uno de los sepultureros notó algo extraño en la tumba de Alejandro. La tierra, que debería haberse asentado ya después de una semana, estaba suelta, como si alguien la hubiera removido recientemente.
Intrigado, y ante la presión de los rumores que ya circulaban en el pueblo, decidió investigar. Cuando comenzaron a excavar la tumba, lo que encontraron dejó a todos los presentes helados. El ataúd de Alejandro estaba completamente vacío. No había señales de que hubiera sido robado ni indicios de que la tumba hubiera sido violada por alguien. Simplemente, el cuerpo de Alejandro ya no estaba allí. El horror que envolvió a todos los presentes fue indescriptible. ¿Cómo era posible que una tumba, sellada y protegida, estuviera vacía? La noticia corrió como la pólvora. Para muchos, esta fue la confirmación de que algo terriblemente extraño estaba sucediendo. Los gritos que seguían resonando en las noches ahora tenían un nuevo significado. Ya no eran solo sonidos inexplicables, eran los gritos de alguien que, de alguna manera, seguía atrapado entre la vida y la muerte. Las autoridades locales intentaron intervenir. Al principio, intentaron mantener todo en secreto, alegando que abrirían una investigación para determinar si el cuerpo había sido robado, pero la verdad era que no tenían respuestas. El cementerio estaba cerrado por la noche, vigilado, y no había señales de que alguien hubiera entrado ilegalmente. No había cámaras, pero todos sabían que, en un pueblo tan pequeño, era imposible que alguien hubiera sacado un cuerpo sin ser visto. Con cada noche que pasaba, el miedo en el pueblo crecía. Los vecinos más cercanos al cementerio empezaron a mudarse temporalmente con familiares en otras partes, incapaces de soportar los sonidos que continuaban. A veces los gritos eran largos y agónicos, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Otras veces eran golpes secos, como si alguien estuviera golpeando desesperadamente desde el interior de la tierra, buscando salir. Y lo más extraño de todo, aún después de que la tumba de Alejandro fue encontrada vacía, los sonidos no cesaron. Se organizó una vigilia una noche. Algunos valientes, armados con linternas y un par de cámaras de video, decidieron acercarse al cementerio para intentar grabar los gritos o, al menos, presenciar lo que estaba sucediendo. Yo no asistí, pero conozco a quienes lo hicieron. Todos ellos regresaron al pueblo pálidos, con una mirada que revelaba que habían visto algo que no podían explicar. Las cámaras no captaron nada inusual, pero todos juraron haber escuchado los gritos nuevamente, tan fuertes y claros como si hubieran estado a pocos metros de distancia. Con el tiempo, el caso de Alejandro se convirtió en un tema tabú. Nadie quería hablar de ello, aunque todos sabíamos que algo inexplicable había sucedido. La familia dejó el pueblo semanas después de que se descubrió la tumba vacía. Su dolor era doble, no solo habían perdido a su hijo, sino que ahora no sabían qué había pasado con él. Su cuerpo nunca fue encontrado. Hoy en día, el cementerio sigue en pie, pero rara vez alguien se acerca después del atardecer. Aunque los gritos ya no se escuchan tan frecuentemente como antes, los pocos que siguen viviendo cerca dicen que, en las noches más oscuras, aún pueden oír un leve golpe, como si alguien estuviera atrapado bajo tierra, intentando recordarles que, aunque su cuerpo ya no esté allí, su alma nunca encontró el descanso que tanto buscaba. He intentado encontrar una explicación lógica para todo esto, pero no la tengo. Tal vez nunca la tenga. Y aunque sigo siendo una persona que prefiere la razón sobre lo inexplicable, lo que viví y lo que escuché en aquel cementerio me ha dejado con más preguntas que respuestas. A veces, en las noches en que el viento sopla fuerte y los ruidos de la casa me despiertan, me pregunto si el alma de Alejandro sigue buscando la paz que nunca le fue dada. Y eso es lo que más me inquieta. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.